Bueno, pues de nuevo es un gozo poder estar aquí juntos y poder ahora abrir las Escrituras y poder realmente meditar en la palabra del Señor. Espero que todos empecemos este nuevo año con preguntas o con la idea de qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en este año, ¿no? Que sea un tiempo en el que nos planteemos cosas, que nos preguntemos cosas, cómo vamos caminando, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Son preguntas sanas que debemos hacernos y me gustaría que este año pues fuera también una oportunidad, o este tiempo y esta predicación pueda ser una oportunidad para eso. Y me gustaría también pues el Señor me use para poder llevaros a meditar en las palabras, en la palabra de Dios, en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y estamos en tiempos ahora dominados por esta situación de la pandemia. Empezamos un año nuevo, recién estrenado, el día 2 estamos. Llevamos solo 48 horas, bueno, ni 48 horas. Y hay un texto que lleva rondando mi mente hace algún tiempo y era un versículo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos meditar y pudiéramos acercarnos a él. Pero antes me gustaría hacerte la pregunta. Tengo que hacerte la pregunta. ¿Cuál es la batalla principal que libra un cristiano? ¿Cuál es la batalla principal que tú estás librando? ¿Cuál es la batalla principal que libramos todos los creyentes? ¿Cuál es esa batalla? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Me gustaría que viéramos un texto del capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 7. Y me gustaría animarte a que lo que vayamos a meditar en esta mañana pueda ser algo que me gustaría que atrapara tu corazón. Para que realmente tú pudieras vivir a la luz de lo que Dios está buscando para vivir, para que cada uno de nosotros vivamos y entendamos que estamos en medio de una batalla brutal. Y el principal problema no es el pecado. El principal problema no va a ser ni nuestras emociones. El principal problema con el que luchamos no va a ser ni el diablo. El principal problema con el que vamos a luchar no van a ser las circunstancias que sufrimos. No son ese el principal. Son problemas. Son situaciones que están ahí. Pero la primera batalla que vamos a librar tú y yo tiene que ver con la fe. La primera y principal batalla que vamos a librar tú y yo en medio de este mundo, en medio de nuestras circunstancias, en medio de todo lo que tenemos que vivir, lo que venga por delante, la primera batalla va a ser la batalla de la fe. Y eso es lo que dice este texto. Este versículo lo que nos va a invitar, lo que nos va a llamar es a tener en cuenta que la batalla que estamos librando tiene que ver con vivir por fe o vivir por vista. Andar por fe o andar por vista. Y creo que esa es la batalla que estamos librando constantemente los creyentes y que en medio de todas las situaciones que vivamos, en medio de problemas, en medio de necesidad, en medio de enfermedad, en medio de conflictos, en medio de cualquier situación, la auténtica batalla es: ¿confiamos en Dios?
¿O no? Confiamos en lo que vemos con nuestros ojos. Esa es la principal batalla que tú y yo estamos librando y que vamos a librar durante todo el resto de nuestros días y evidentemente este año y todo el resto de nuestra vida. Y me gustaría que pudiéramos meditar en eso, me gustaría animarte. Estamos en tiempos en los que ahora mismo el temor, el miedo, es lo que está dominando a este mundo entero. ¿Tiene que dominar también nuestras vidas? Repito la pregunta. ¿El temor tiene que dominar nuestras vidas? El temor al mundo que nos rodea, a las circunstancias que vivimos, al virus que nos rodea. Me gustaría leer este pequeño texto porque es un texto que lo que va a resaltar Pablo es que nuestras vidas están en manos de Dios y estamos teniendo que vivir a la luz de la esperanza que tenemos los creyentes, una esperanza de vivir de una manera eterna al lado de nuestro Dios. Y él está hablando sobre esa realidad, sobre esa esperanza. Y en medio de esa esperanza cita el versículo 7, que es el que me gustaría que viéramos. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, muriéramos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Que si muere, sabe dónde va, sabe dónde está su esperanza. ¿Tú y yo tenemos claro eso? Porque el virus me puede llevar a mí mañana. ¿De qué depende mi vida? ¿De un virus? Tenemos que guardarnos, hay que evidentemente utilizar mascarillas, hay que lavarse las manos, hay que ser prudentes, sabios, hay que vacunarse, hay que hacer todo eso. Pero aparte de todo eso, tenemos que aprender a vivir en paz por la fe. Si vivimos por la vista, no va a haber paz. Desasosiego, desánimo, miedo, turbación, tantas cosas. Y una de las cosas que constantemente las Escrituras nos llama es a creer. En los evangelios, solo en los evangelios, hay más de 100 veces que entre Jesús y los discípulos se nos invita a creer, a confiar. Me gustaría que viéramos eso en esta mañana. Dice, versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, la idea un poco es la esperanza de Pablo de poder realmente estar ante la presencia de Dios un día y su anhelo por estar ante la presencia de Dios un día. Y que en medio de la realidad que todavía queda por vivir, hasta que llegue ese tiempo, su vida la vive por fe a la luz de todas las esperanzas y promesas que tenemos en Dios para poder realmente vivir como Dios quiere. Y
creo que esa era lo que me gustaría en este principio de año animarte, Emanuel, a que enfrentemos y luchemos la batalla de la fe que cada uno de nosotros enfrentamos. Y como dice Pablo en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Y tenemos por delante una batalla que tenemos que librar y que tenemos que enfrentar, cada uno de nosotros. Y que me gustaría que pudiéramos en esta mañana meditar sobre eso. Permitidme que haga una oración y que empecemos y que sigamos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque no es una leyenda, ni es un cuento, ni son filosofías humanas. No es una buena literatura. Es tu palabra, que es viva y es eficaz, que cumple todo aquello para lo cual tú la enviaste. Y, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos la manera de vivir en medio de este mundo que te agrada. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, a la luz de tu palabra, a poder entender cómo quieres que vivamos en medio de este mundo, en medio de todas las dificultades, en medio de las necesidades, en medio de los temores. Ayúdanos a vivir a tu manera, Señor, en medio de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder realmente glorificarte. Quiero pedirte que tú me ayudes a poder expresar, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta mañana. Señor, habla por mi boca. Señor, guíame, úsame y prepara a tu pueblo. Señor, abre el corazón de tu pueblo para que reciba tu palabra con amor, con pasión, con anhelo, con hambre y sed de ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela en esta mañana en nuestras vidas y ayúdanos a caminar por la senda que nos toca a cada uno, dependiendo de ti, confiados en ti y para tu gloria. En tu nombre. Amén, Señor. Cuando leía este versículo, el versículo 7, y veía un poco lo que nos estaba invitando y llamando, enseñando Pablo, me hacía dos preguntas. ¿Qué significa eso de vivir por fe y qué significa vivir por vista? ¿Cómo será eso? ¿Cómo ocurre, no? Y creo que una de las cosas que evidentemente la palabra nos trata de invitar o nos ayuda a tratar de reconocer es que vivir por la vista, evidentemente, implica no tener en cuenta lo que Dios dice, no implica no tener en cuenta su palabra, implica no darnos cuenta de sus promesas, de su enseñanza, de sus anhelos, de sus deseos. Vivir por vista es parte de lo que de algún modo podríamos hacer sin tener en cuenta a Dios en medio de diferentes circunstancias de la vida. Vivir por la vista es no tener en cuenta las promesas de Dios. En medio de los momentos en los que quizás tenemos que recurrir a ellas. Vivir por la vista sería precisamente vivir sin atender a la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de esos momentos que podamos estar experimentando. Vivir por vista es vivir dominados por las circunstancias que nos rodean. Vivir por la vista es dejarnos atrapar emocionalmente por las dificultades, los problemas. Vivir por vista sería no ver a Dios en medio de nuestro caminar. Vivir por vista
implica no tener en cuenta a Dios en medio de las diferentes circunstancias de nuestra vida. Solo contemplar la realidad natural, la realidad terrena, sin contemplar la presencia espiritual de Dios a nuestro lado, la presencia del Espíritu Santo a nuestro lado. Vivir por vista implica no darnos cuenta de quién es Dios y de cómo es Dios. Vivir por vista es no darnos cuenta. En el fondo es ceguera. Porque solo nos damos cuenta de una parte. Solo vemos una realidad. Una realidad. No estoy diciendo que sea ficticio, es real. Las circunstancias que vivimos, por ejemplo, en este mundo, o las circunstancias que atravesamos cada uno de nosotros, como encontramos en las Escrituras. Hay realidades que tenemos que enfrentar. Pero ya está, no hay más. Y en las Escrituras tenemos muchos ejemplos de eso. De vidas dominadas por temores, por emociones, por sentimientos, por circunstancias atrapadas, vidas zarandeadas, vidas desviadas, porque no se ve. No se ve a Dios. Y hay varios, haciendo un poco memoria de pasajes de las Escrituras donde de algún modo podíamos ver esa experiencia de vivir por vista. Me acordaba de Números 13. ¿Alguien se acuerda de Números 13? ¿Qué ocurre en Números 13? ¿Os acordáis? Los 12 espías. Números 12 a 13 son los 12 espías. Y es el tiempo en el que el Señor le dice a Moisés que envía a los espías y van 10, vuelven con una visión llena de temores, de ansiedad, de pesimismo, y 2 vienen confiados en lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? 10 viven por la vista. Solo ven la realidad terrena, no ven a Dios en medio de esa situación. Los otros 2, Josué y Caleb, ven a Dios y dicen, no, nosotros podremos porque Dios está con nosotros. Por la fe, viven por la fe. Hay unos que viven por la vista y hay otros que viven por la fe. La fe no es, luego lo veremos, no es simplemente la idea que a mí se me ocurre, no. Ellos estaban confiando en lo que Dios había dicho y su fe estaba basada no en lo que a ellos se les había ocurrido, sino en lo que Dios había dicho. Y Dios ha dicho, entra a esa tierra porque la vais a conquistar y va a ser vuestra. Yo os la doy. Y estaban confiando en eso. La fe es eso. La vista dice, no, esto no es cierto. Génesis 3, ¿qué fue? ¿Confiar en Dios? No, fue de nuevo caminar, andar por vista. Noé, ¿qué hizo? Caminó por fe. ¿Qué hizo la sociedad alrededor? La vista, burlándose de él. Mira lo que está haciendo, este es tonto. Abraham, ¿cuántas veces estuvo viviendo y esperando por la fe? ¿Cómo fue capaz de llegar a sacrificar o intentar sacrificar a su propio hijo si no fuera por la fe? No estuvo caminando por vista. Hubo momentos en los que estuvo caminando por vista cuando le dice a su mujer, oye, di que eres mi hermana. Eso es caminar por vista. Y nos encontramos muchas situaciones. Israel, en el capítulo 30 de Isaías, el Señor le está diciendo, confía en mí, no vayas a Egipto, no busques la ayuda de Egipto, espera en mí, descansa, en quietud y salvación será, en quietud y reposo será tu salvación. Y Israel dice, no queremos. Prefirieron caminar por vista. Y nos encontramos tantos pasajes. Mateo 8, ¿os acordáis cuando está Jesús en la barca durmiendo? Y los discípulos, en medio de una tormenta, ¿cómo están?
llenos de temor, y despiertan al Señor y le dicen, pero no tienes cuidado de nosotros que perecemos, ¿no te das cuenta? No, pero no te preocupas por nuestras vidas. Tomás, si no tocare con mis dedos, si yo no lo veo, si este ojito... La carta a los hebreos es otra carta en la que el autor de la carta está alentando, queriendo ayudar a los hebreos a poder realmente ver a Dios en medio de todos sus sufrimientos, dificultades, buscando que los hebreos no abandonen al Señor, no lo dejen. Les recuerda situaciones de su pasado, donde estuvieron mostrando y viviendo por esa fe, pero ahora estaban siendo tentados a vivir solo por la vista y a alejarse del Señor. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras donde se nos va a mostrar esa realidad, esa lucha que todos enfrentamos, que tú y yo enfrentamos, y que tiene que ver con la tentación de dejarnos guiar y dominar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, por las realidades que vivimos antes que por la realidad de nuestro Dios, por sus promesas, por sus verdades, por su voluntad, por su presencia. Y eso es lo que me gustaría también ver en un pasaje de Mateo, porque es un pasaje donde, en el capítulo 6, donde también nos va a hablar precisamente Jesús sobre esa manera de vivir por la vista, invitándonos evidentemente a no vivir por la vista, sino a vivir por la fe. Y lo va a expresar de otra manera. Pero el pasaje es Mateo 6, 25, en el Sermón del Monte, al 34, y nos encontramos este pasaje hermoso. Dice, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que está llamando el Señor aquí a sus discípulos? A no afanarse. A no afanarse. Versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Constantemente está llamando a sus discípulos a tener cuidado de que su corazón se llene de afán,
Podemos utilizar una palabra quizás más actual. Ansiedad. ¿Cómo? Estrés. También podría ser otra palabra que podríamos utilizar. Y nos llama precisamente a eso. ¿Cuál es la raíz del problema aquí? Versículo 30. Pero os digo y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que está resaltando Jesús? La lucha que tenían los discípulos y que tú y yo tenemos no es contra la ansiedad. La lucha no es contra la ansiedad. Es por creer lo que Dios dice y por creer quién es Dios, quién es el que está a nuestro lado. La gran necesidad que tenemos no es eliminar la ansiedad, es confiar en el Señor, depender de Él, que es lo que va a hacer que la ansiedad huya de nuestras vidas. Eso es lo que está tratando constantemente el Señor de resaltar. La gran necesidad es un corazón confiado, dependiente, en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Un corazón que ve a Dios en medio de esas situaciones. Un corazón que ve en medio de la necesidad que Dios está ahí. Quizás el problema que podamos pasar no es el afán, quizás es el temor por las circunstancias que vivimos, por una enfermedad. Quizás el problema tiene que ver con el virus que nos domina hoy en día. No sé, sin fines de cosas que podemos aplicarlo y que podríamos tratarlo, evidentemente, de enfocarlo desde la misma perspectiva. Pero lo que me gustaría resaltar aquí es que lo que de nuevo el Señor está buscando y llamando la atención de los discípulos es para que en medio de esas situaciones aprendan a vivir mirando ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? La ansiedad es esa situación en la que a veces sentimos esa presión en el pecho, nos falta el aire para respirar, que me ahogo. ¿De dónde viene eso? De ver nuestras circunstancias sin contemplar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe es débil para entender que en medio de esas circunstancias Dios quiere ayudarnos y está ayudándonos. Eso es precisamente lo que me gustaría animarte en este día. Cuando los discípulos están luchando en la barca con Jesús, ¿os acordáis qué es lo que les dice Jesús a los discípulos después de que se despierta? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho por ahí algo? También vuelve a resaltar la idea, también, hombres de poca fe. Porque sus corazones se habían atemorizado, lleno de temor, y el Señor les dice de nuevo, hombres de poca fe. Y Él se levanta, calma el tiempo, la tormenta, calma las aguas, y sus corazones se llenan de asombro por quién es Él, dice el texto. Y eso es lo que a lo que nos tenemos que dirigir. La fe débil fácilmente deja de ver a Dios en medio de nuestras circunstancias. El propósito que Dios tiene para con nuestras vidas es precisamente ayudarnos a poder vivir en medio de nuestras circunstancias viéndole a Él.
Esa es la gran necesidad que tenemos, porque la fe es precisamente reconocer que Dios está en medio de nuestras circunstancias, en medio de las necesidades, en medio de los conflictos, en medio de los problemas. Y eso es lo que el Señor busca. A lo largo de toda la palabra, constantemente el Señor está llamando a su pueblo a confiar en Él. La ansiedad que estos discípulos tenían, que otros han experimentado, que nosotros podemos pasar, es parte normal del proceso de un cristiano. En un momento u otro, todos podemos ser víctimas de la ansiedad, de la angustia, del temor. Quizás uno en una situación, quizás otro en otra situación, pero va a ser parte del proceso que Dios va a utilizar para seguir forjando en nosotros el hombre y la mujer de fe que Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Y lo que me gustaría es, en medio de todas esas situaciones que a veces podemos pasar los creyentes, me gustaría animarte a que contempláramos las dificultades que vivimos en nuestro proceso, en nuestro caminar de fe, no las contempláramos solo como un problema, sino como un medio que Dios quiere usar para seguir ayudándonos a avanzar en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez y contemplar esa situación. Evidentemente a la luz también de quién es Dios y qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. El Señor busca ayudarnos. Él conoce nuestro corazón como nadie. ¿Sabéis quién es el mejor especialista del corazón, no? Se llama Jesús. Él conoce el corazón como nadie y sabe cuál es nuestra necesidad. Y lo que nos está llamando a través de su palabra es precisamente a seguir confiando en Él. Y cuando pasamos por esas situaciones de angustia, de ansiedad, de afán, me gustaría que recordáramos que Dios nunca ha dicho que no las vamos a pasar. La vida del cristiano no significa que no vamos a pasar nunca por esos momentos. Esa no es la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es que si pasamos por esos momentos, Dios puede ayudarnos a salir de ahí de manera victoriosa por la fe. Mirad lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Si yo echo mi ansiedad, es que yo tengo ansiedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está queriendo resaltar? Dice, cuando lleguen esos momentos a nuestras vidas, tenemos quien puede ayudarnos. Tenemos recursos para poder enfrentar las dificultades de la vida que vamos a enfrentar, que las vamos a vivir. En medio de eso, el Señor nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia nunca ha dicho que no pasaremos por momentos de debilidad, por pecados en nuestras vidas, por angustias, por ansiedad. Nunca ha dicho eso. Lo que la Biblia dice tajantemente es que cuando lleguen esos momentos tenemos un recurso divino y poderoso para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Eso es fe. Y eso sí lo dice la Biblia. Tenemos dónde recurrir, tenemos dónde agarrarnos, tenemos la ayuda que no podemos nosotros conseguir por nosotros mismos. Tenemos a Dios a nuestro lado que quiere bendecir nuestras vidas. Eso es lo que Dios dice constantemente. Y eso es lo que dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gustaría que en esta mañana me gustaría animarte. No sé si lo estoy logrando, pero estoy orando por eso.
Porque me gustaría animarte a que pelees la batalla de la fe. Porque esa es la batalla más importante en la que nosotros vamos a tener que enfrentarnos. La de confiar en lo que Dios ha dicho o mirar para otro lado o vivir por vista. La auténtica batalla que vas a enfrentar este año tiene que ver con lo mismo. Es descansar o encontrar descanso por confiar en el Señor o vivir angustiados por los temores que aparecen a nuestro alrededor. Y creo que la palabra nos llama constantemente a eso, a mirar al Señor, a confiar en Él, a poder descansar en sus promesas, en su voluntad, en sus propósitos. Y me gustaría animarte a eso en esta mañana. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque tú y yo tenemos responsabilidades. Tú y yo tenemos pasos que dar. Tú y yo tenemos una parte en que estas situaciones caminen en la dirección que Dios quiere. Lo que sí me gustaría animarte es a que no te conformes, a que no pienses, esto es así, tiene que ser así toda la vida. Si pensamos así, no vemos a Dios. Si toda la vida tiene que ser así, simplemente viviendo dominados por los temores que estén a nuestro alrededor, significa que no vemos a Dios a nuestro alrededor. Vale, entonces, alguno me estará preguntando, sí, pero a ver, ¿cómo vivimos eso? ¿Qué significa? ¿Cómo vivir eso de... ¿cómo vivir por fe? ¿Qué es eso? Y eso es lo que me gustaría que viéramos ahora también. Porque el vivir por fe tiene que ver con precisamente lo opuesto de lo que antes escuchábamos cuando hablaba sobre lo que es vivir por vista. Vivir por la fe tiene que ver con ese vivir confiado en la palabra de Dios, para empezar. Confiado en las promesas de Dios, confiado en la voluntad de Dios, confiado en los propósitos que Dios permite para nuestras propias vidas y por las cuales a veces nos permite pasar por ciertos valles de sombra de muerte. O como dice Isaías 43, dice que aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Es decir, que vamos a pasar por esas situaciones. Y que ahí es donde nosotros tenemos que aprender y aplicar esos principios, todas estas promesas, todas estas verdades que el Señor nos está enseñando por su palabra, para que podamos realmente aplicarlas y podamos vivir a la manera que vemos en las Escrituras, a la manera de Abraham. ¿Se puede vivir con la fe de Abraham? ¿Es posible para nosotros o eso es cosa imposible? ¿Podemos vivir como el Señor nos llama a vivir? No estoy hablando de una vida perfecta, porque ninguna vida fue perfecta, y la de Abraham la primera. Y se le llama el padre de la fe. A David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tiene sus lagunas. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de poder realmente crecer en esa confianza, en esa dependencia en Dios, para agradar y glorificar a Dios en medio de las circunstancias que nos toque vivir. Vivir en fe tiene que ver con vivir confiado en lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con vivir descansando en lo que Dios ha prometido, no en lo que a nosotros se nos ocurre, como yo decía antes, no, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice por su palabra. La fe tiene que ver con lo que encontramos escrito en la Biblia, porque nuestra fe depende de eso. Vivir en fe tiene que ver con vivir entendiendo quién es y cómo es Dios, viendo su grandeza, viendo su
su poder, viendo su amor, viendo sus bondades, sus misericordias, su cuidado de cada uno de nosotros. Vivir por fe implica ver a Dios en medio de nuestras circunstancias. Cuando no lo vemos, nuestros corazones se llenan entonces de ansiedad, de temores, se llenan de indiferencia, apatía, desgana, sueño, de muchas cosas. Pero cuando nos paramos a mirar a Dios, nos damos cuenta de cómo Él bendice nuestras vidas, prospera nuestras vidas, como leía Sensi antes al principio. En el versículo 32 de Mateo 6, que antes estaba leyendo, dice el versículo 32, porque los gentiles buscan estas cosas, hablando del comer, beber, del vestir, de todas esas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que Dios es alguien que está velando por nuestras vidas porque quiere cuidarnos, quiere bendecirnos, quiere ayudarnos en medio de cada necesidad y quiere proveer por cada necesidad que hay en nuestras vidas. Está queriendo resaltar eso. ¿Os acordáis? Génesis, el capítulo 22, cuando Abraham está entregando a Isaac. ¿Qué es lo que hace el Señor? Envía al ángel y le dice, para, no lo sigas. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encuentra Abraham? Un carnero. ¿Y sabéis qué dice Abraham en el capítulo 22? Y en el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová Jireh, es la canción que cantamos, ¿no? Que nuestros hermanos a veces nos dirigen a cantar. Y es el recuerdo de que Dios es aquel que provee en medio de las necesidades. ¿Estás pasando en este momento por una necesidad material, económica? Mira a Dios en medio de esta situación, porque Dios ha dicho que Él va a ser el que va a proveer para nuestras vidas. Nuestra necesidad en medio de esas situaciones es seguir confiando en quién es Dios. El Dios de nuestras vidas tiene que ser el Dios de las Escrituras. Lo que Dios ha dicho, no lo que a mí me parece o lo que las realidades que vivimos tratan de decirnos, o Satanás trata de sembrar en nuestros corazones. Necesitamos confiar. Primera de Pedro, que estábamos leyendo 7, nos habla de que como Dios tiene cuidado de vosotros, nos habla de nuevo de seguir confiando en el Señor y de seguir esperando en quién es Él para poder seguir viviendo de la manera que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vivir por fe implica vivir viendo a Dios en medio de nuestras circunstancias. Confiar en su palabra, en sus promesas. Y todo eso tiene que llevarnos también a dar pasos en nuestras vidas, a tomar decisiones en nuestras vidas. Confiar en la palabra, confiar en quién es Dios, el que está a nuestro lado, tiene que llevarnos a dar pasos en nuestras vidas, porque la fe produce un fruto. Produce el fruto de la obediencia en nuestras vidas. Obediencia, que evidentemente es lo que está habiendo en la vida de muchos hombres. Abraham es un ejemplo de ello. En el capítulo 11, Abraham nos habla la palabra nos habla de cómo obedeció, y dice el capítulo 11 de Hebreos, verso 8, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, Dios le dijo, Dios le envió, le comisionó. Es decir, escucha la palabra del Señor, la atiende y dice, y obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin salir. ¿A dónde iba?
por la fe, obedecemos lo que Dios nos dice. Si no estamos obedeciendo, no estamos teniendo fe. Hoy mucha gente dice que tiene fe. La pregunta es, ¿sus vidas, con todos sus defectos, están caminando en la dirección de Dios? Porque tú sales a la calle y te encuentras con mucha gente que dice que tiene fe. Muchos dicen eso. Estamos en un país católico, donde todo el mundo ha sido bautizado, por lo menos. Algunos han hecho la comunión, otros se han casado por la iglesia, y todo el mundo de algún modo tiene algún vínculo, alguna relación con la religión. Pero eso no es fe. La fe es vivir de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios para mi vida. La fe tiene que ver con obediencia también. Y eso es parte de lo que evidentemente estaba ocurriendo en la vida de Abraham y de tantos otros, Moisés, Noé, Enoc, Abel, que encontramos en las Escrituras. La obediencia es una respuesta de la fe y es parte de lo que el Señor está buscando también en nuestras vidas. Vivir por fe implica tener en cuenta lo que Dios dice y hacerlo, aunque no lo entendamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Pero si Dios lo dice, por ahí. Hoy muchas veces se escucha la idea esa de que es que yo no siento perdonar a esta persona que me ha hecho daño. Es que si lo hago sería un hipócrita. Es que no lo siento. Esta persona está confundiendo sentimientos, emociones con la voluntad de Dios. Una cosa son sentimientos. Y no podemos confundirlo con la voluntad de Dios. Si Dios dice algo, Dios nos llama a obedecerle. No hacerlo si te parece, si me gusta, hombre, es que... No, Dios no nos pide eso. O sea, es como Jesús. Jesús cuando está en Getsemaní y tiene que ir a la cruz, Él está pensando, ay, es que no lo siento. Él está diciendo, no voy a ir a la cruz porque es que no lo siento. O Él sentía ir a la cruz. No, el texto lo que nos narra es precisamente la lucha que el propio Señor estaba teniendo con enfrentar la cruz, con lo que evidentemente implicaba. Y eso es parte de lo que vemos. Jesús tiene una lucha. Dice, yendo un poco, versículo 39 del capítulo 26 de Mateo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es una respuesta de fe y de obediencia clara. Jesús no lo sentía. No tenía ese sentimiento. Es como Moisés. ¿Os acordáis de Moisés cuando el Señor lo llama a sacar a su pueblo de Egipto? El Señor va, se presenta a él y dice, hola Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que es que yo estoy pensando sacar al pueblo mío de Egipto. ¿A ti qué te parece? ¿Tú lo sientes sacar? ¿Le habla así el Señor? ¿Le dice eso? No. Que voy a sacar a mi pueblo, ve y hazlo. Si lees el capítulo 3, el verso 14 aparece eso, en el 12, aparece. El Señor no le dice cómo sientes, qué te parece, oye, ¿te gusta? ¿Te sientes tú? No, dice, obedéceme. Al Señor le preocupan más nuestra obediencia que nuestros sentimientos. Tiene en cuenta nuestros sentimientos. No estoy diciendo que no. Pero son más importantes. Es más importante obedecerle a Él que lo que yo pueda sentir en un momento determinado. Hoy estamos en un mundo donde se hace mucho énfasis en los sentimientos, donde los sentimientos es lo que debe dirigir la vida de una persona. No es cierto. No es cierto. Cuidado con eso,
Los sentimientos son además muy engañosos, porque el corazón es muy engañoso, dice la palabra. Y nuestras emociones nosotros tenemos que aprender a verlas, a entenderlas y a canalizarlas a la luz de la palabra de Dios. Y evidentemente es parte de lo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo y experimentando. El Señor le dice a Moisés: obedéceme y te respaldaré. Obedece, ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. ¿Sabes por qué? Porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia a Dios, una obediencia que viene por la fe, hay bendición. Y eso es parte de lo que encontramos en las Escrituras constantemente. La palabra nos recuerda constantemente que obedecer al Señor, aunque no lo entendamos, aunque a veces no lo sintamos, pero cuando tenemos claro qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y obedecemos, el Señor bendice nuestras vidas. Más el que mira, Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay bendición para nuestras vidas. Encontramos Salmo 1, un salmo que me encanta. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la voluntad de Dios, en la palabra. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Dice: será. Hay un fruto, hay un resultado, hay una consecuencia de buscar a Dios y buscar las voluntades de Dios para nuestras vidas, de buscar en la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay bendición en vivir por fe, en obedecer por fe a nuestro Dios. Y me gustaría en este primer domingo de 2022 animarte a que puedas enfrentar este año con el propósito, el deseo y la ayuda de Dios para poder vivirlo por la fe. No por vista, sino por la fe. Confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en sus promesas, confiando en su voluntad, en sus propósitos. Cuando Él permite situaciones en nuestras vidas, es por un propósito, es por un plan. Confiando en quién es Él, quién es el que está a nuestro lado. Sabiendo que el que está a nuestro lado, como oraba nuestra hermana antes en la alabanza, nos ama como nadie. Busca nuestro bien como nadie. Nos conoce mejor que nadie. Sabe lo que necesitamos mejor que nadie. Y está dispuesto a bendecir nuestras vidas como nadie. Hay un Señor que merece nuestra confianza. Y Dios espera que su pueblo siga confiando y dependiendo de Él. Nuestra necesidad es mirarle a Él y aprender a verle en medio de tus circunstancias. Párate a mirar tus circunstancias y a preguntarte: Señor, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué permites? ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Pregúntate, párate en el camino, como decía Jeremías, para que el Señor haga su obra en nuestras vidas. ¿Cómo queréis vivir este 2022? ¿Cómo lo vas a vivir? Nosotros tenemos una parte. Cada uno de nosotros tenemos una parte. Si invertimos en el Señor,
experimentaremos la prosperidad del Señor. La bendición de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría animarte a que eso fuera lo que hiciéramos. El Señor está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros en medio de cada una de nuestras circunstancias. Confía en Él. Confía en Él. El Señor dice, cree en mí. Y nuestra necesidad es seguir confiando en lo que Dios dice y en quién es Él. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder vivir en medio de este mundo, Señor, contando con tu ayuda. Señor, contando con tu presencia en medio de las diferentes situaciones que vivimos. Y, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a poder vivir en fe en medio de este año que empezamos. Ayúdanos a buscar, a desear, a anhelar vivir en fe en medio de este año y el resto de nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos. Quiero pedirte ayuda por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están atravesando por situaciones de lucha, de conflicto, de temores. Señor, para que tú ayudes a cada uno según lo que necesita, para que podamos, Señor, ver tu poder ayudándonos a levantarnos en victoria, como tú nos has llamado. Señor, pedimos tu ayuda para poder vivir en esa fe y experimentar tu victoria en medio de las debilidades y derrotas que podamos estar a veces experimentando. Señor, ayúdanos, danos la fe, la confianza, abre nuestros ojos como cantábamos antes y pedimos, Señor, que tú te glorifiques y nos ayudes en medio de cada una de nuestras realidades. Gracias por tu palabra, porque nos invitas a mirarte a ti. Ayúdanos a seguir mirándote día a día en nuestras vidas, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, como dice Hebreos, para seguir dándote la gloria que solo te pertenece a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.